Fue un verdadero shock. Cuando entré en el garaje, Maddie, que estaba sentada a mi lado, rompió a llorar. Tuve que detenerme a mitad de camino cuando Baltasar quedó tendido en la acera delante del coche. Estaba congelado de lado, con la mirada fija en mí. Tenía un aspecto tan extraño que de pronto me di cuenta de que nunca antes le había visto los ojos. Normalmente miraba al niño Jesús, que siempre estaba a sus pies. Este descubrimiento hizo que todo pareciera aún más irreal. A Maddie le encantaba decorar la casa. Cada día festivo era una ocasión para crear un pequeño desfile. El día de la marmota, el día de San Sweden o incluso el martes, si encontraba una pancarta adecuada. Su alegría en estas actividades parecía inagotable. Los adornos no eran solo decoración para ella, sino una expresión de su mundo interior, brillante, creativo y despreocupado. Pero eran Halloween y Navidad los días que más la inspiraban. En esas fechas, nuestra casa se transformaba en una auténtica exposición de adornos festivos, que atraían la atención no solo de los vecinos, sino también de los transeúntes ocasionales. Cada año se multiplicaban los adornos. Para Navidad, nuestro garaje estaba lleno de cajas del suelo al techo. Yo me quejaba de no poder aparcar el coche, pero en el fondo sabía que era su alegría. Se pasaba horas colgando guirnaldas, arreglando figuritas, añadiendo algo nuevo que se convertía en parte de su sinfonía navideña. Este año Maddie se superó a sí misma, montando un Grinch de tamaño natural en el césped, con reyes magos, un burro, una oveja y un ángel resplandeciente sobre ellos. Todo ello se complementó con detalles de vivos colores. Papá Noel, en un trineo con renos, saludaba desde el tejado, y las guirnaldas de todos los arbustos y árboles brillaban al ritmo de las luces de las ventanas de la casa. Sobre la puerta principal colgaba una enorme pancarta que rezaba «Feliz Navidad». Confieso que me parecía excesivo, incluso un poco vulgar. A veces pensaba que nuestra casa parecía un escaparate de adornos navideños, más que un acogedor nido familiar, pero me callaba. En primer lugar, mi opinión no significaba nada aquí, y en segundo lugar, discutirla amenazaba con convertirse en una prolongada edad de hielo en la relación. Maddie era feliz, y su felicidad era algo que siempre había considerado importante. Su entusiasmo era contagioso. Los niños la ayudaban, reían y se animaban mutuamente, y mientras la observaba me di cuenta de que esos momentos significaban mucho más para Maddie que unas simples joyas. Estaba orgullosa no solo de nuestros hijos, sino también del momento en que nuestra casa fue portada del periódico local gracias a su decoración. De eso hace ya varios años, pero aún lo recuerda con alegría. Cada año intentaba hacer más, superarse a sí misma. Con cada nueva Navidad, la casa se volvía más luminosa, más colorida, más visible. Pero este año sus esfuerzos se convirtieron en tragedia. Probablemente volverán a escribir sobre nosotros, pero ahora como víctimas de un vandalismo masivo. La pancarta de Feliz Navidad fue arrancada. En lugar de ser un adorno, se convirtió en un montón de chatarra tirada en el césped. A los adornos de los árboles les dispararon globos con pistolas de aire comprimido. Los vándalos parecían no tener prisa. El trabajo se había hecho a conciencia. Había muchos fragmentos de plástico en el césped, y las ventanas estaban cubiertas de marcas de golpes. Las brillantes figuras de Papá Noel y los ángeles habían sido destruidas. Yacían en el césped como los restos de criaturas vivas que ya no podían dar alegría. Nuestra casa, que siempre había sido la más luminosa del barrio, ahora estaba a oscuras. Antes, los coches que pasaban se detenían para admirar su esplendor, pero ahora solo los adornos en ruinas atraían la mirada. El césped, que había sido un lugar de vitalidad y belleza incluso por la mañana, se había convertido en un lugar de caos. Era triste, casi trágico. Miraba esta escena y no podía entender. ¿Quién lo hizo y por qué? ¿Cómo sabían que no estaríamos en casa? Habíamos pasado la tarde en una fiesta de empresa y solo nuestras hijas sabían que no estaríamos. Los vándalos tuvieron tiempo de sobra para destruir metódicamente todo lo que Maddie había creado con tanto amor. Era algo personal, no un simple gamberrismo por diversión, sino una acción consciente llena de algún mensaje oculto.
Maddie estaba a mi lado, abrazada a sí misma, como si intentara protegerse de una realidad intolerable. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero guardó silencio. Ese silencio era más fuerte que cualquier palabra. Había invertido no solo su tiempo, sino también su alma en esta joya. Ahora todo estaba destruido. Vi cómo se estremecían sus hombros. Oí sus sollozos reprimidos. Era un dolor que no podía ocultar. Mientras observaba la destrucción, me asaltó un pensamiento. Esto no era solo una broma. Era algo personal. Lo que era, todavía tenía que averiguarlo. Estaba decidida a no dejarlo pasar. Este era nuestro hogar, nuestra vida, y no podía permitir que nadie lo destruyera impunemente. Una determinación comenzó a encenderse dentro de mí. Esto se estaba convirtiendo no solo en el caso de Maddie, sino en el mío propio. Merecíamos respuestas, y yo iba a encontrarlas. Me di cuenta de que uno de los adornos había sobrevivido milagrosamente en medio de la devastación. Era el único recuerdo de lo que había sido nuestra casa ayer. Todo lo demás había sido destruido. Maddie estaba arrodillada delante del nacimiento, con los hombros temblorosos mientras lloraba en silencio. Me acerqué a ella intentando apoyarla. ¿Por qué? ¿Por qué alguien hizo esto? ¿Por qué me han hecho esto? Su voz temblaba de resentimiento y dolor. La levanté suavemente en mis brazos, sintiendo lo duro que era para ella. Apretaba con fuerza contra su pecho los restos de la figurita del niño Jesús, como si fuera el último reducto de su paz. La convencí suavemente de que dejara la figurita y la llevé a casa. Mientras esperábamos a la policía, la senté en el sofá y le di una taza de té caliente, con la esperanza de que la calmara un poco. Maddie guardó silencio, pero pude ver cómo sus ojos recorrían la habitación, como si buscara consuelo en cosas familiares. Cuando llegó la policía, sus preguntas coincidían con las mías. ¿Cuánto tiempo llevaban así? ¿Cómo habían conseguido destruirlo todo tan minuciosamente? ¿Quién iba a saber que no estaríamos en casa? Hacía falta tiempo y valor para subir al tejado y destruir Santa Claus. Y lo más importante, ¿por qué? ¿Qué podría haber motivado a alguien a ser tan cruel? Mientras los agentes inspeccionaban la escena, vi cómo Maddie seguía mirando al vacío, sin apenas reaccionar. Expliqué a los agentes que nuestras hijas se habían ido de vacaciones a esquiar y que íbamos a pasar la noche en la fiesta corporativa de mi empresa en el Hotel Pierpont. Era un gran acontecimiento, pero solo mis colegas y mis hijos conocían nuestros planes. No compartíamos esta información con nadie más. El policía miró a Maddie, pero ella se limitó a negar con la cabeza, incapaz de hablar. Su silencio parecía un muro impenetrable que la aislaba, incluso de mí. El último año había sido difícil para nosotros. Maddie había cambiado, y yo no entendía por qué. Se volvió distante, irritable, como si cualquier palabra que yo dijera fuera a causar conflicto. Sentía que nuestra relación se desmoronaba, pero no sabía cómo arreglarlo. Solo tenía 39 años, pero empecé a pensar que tal vez estaba atravesando una menopausia precoz. Queriendo salvar nuestra relación, decidí darle espacio sin hacer demasiadas preguntas. Cada noche la veía quedarse más tiempo en otra habitación, como si no quisiera cruzarse conmigo. Cuando en junio me pidió que nos mudáramos a la habitación de invitados, contuve mi rabia y acepté. Sentía que se me escapaba, pero esperaba que las cosas mejoraran con el tiempo. Intenté ser paciente y comprensiva, a pesar de lo duro que me resultaba verla alienada. Maddie rara vez iniciaba conversaciones, y nuestros momentos compartidos eran cada vez más cortos y silenciosos. Este fin de semana, sin embargo, todo cambió de repente. Colocar los adornos navideños, sobre todo el nuevo y caro Belén, le devolvió la alegría. Volvió a ser la mujer alegre y coqueta de la que me había enamorado. Discutió con entusiasmo cómo colocar las guirnaldas y qué figuras serían las mejores para el creche. En la fiesta, bailó, rió y brilló como hacía tiempo que no lo hacía. Este contraste me dejó atónito. Tras meses de distanciamiento, mi mujer volvía a ser la persona que yo conocía. Fue como un milagro. Pero la alegría duró poco. Empecé a notar cosas extrañas. Por ejemplo, los cubos de basura que normalmente vaciaba estaban de repente llenos.
Un día de octubre, mientras Maddie estaba ocupada comprando una nueva guardería, decidí tirar la basura del cuarto de baño. Entre otras cosas, encontré un paquete vacío de píldoras anticonceptivas. Esto fue inesperado. No habíamos intimado en casi un año. ¿Por qué las tomaba? Intenté alejar la sospecha, pero me corroía por dentro. Empecé a escarbar en mis recuerdos, buscando momentos que pudieran darme respuestas, pero todo parecía demasiado vago. Todo esto solo me hacía sentir cada vez más que no entendía algo. Pero en lugar de preguntarle abiertamente, decidí observar. Tal vez las respuestas estuvieran más cerca de lo que pensaba, pero no sabía a dónde me llevaría esta investigación. Mientras reflexionaba, Maddie salía de casa cada vez más a menudo. Afirmaba que estaba buscando nuevas joyas, pero yo empezaba a dudar de su palabra. Decidí que si había una verdad, se revelaría por sí misma. Cuando terminé con la basura, me senté ante el ordenador. Las preguntas que me atormentaban desde hacía tiempo exigían respuestas. Sentía que la pista estaba escondida en algún lugar cercano, pero no sabía por dónde empezar. Internet se convirtió en mi primera parada en esta búsqueda. Lo primero que decidí averiguar fue número 1. ¿Puede una mujer tener la regla durante la menopausia? La respuesta es no. Sin embargo, me enteré de que la menopausia se diagnostica cuando una mujer no tiene la regla durante 12 meses completos. Puede ser que le falte meses, lo cual es similar a la menopausia, pero aún no es completamente menopáusica. O podría tratarse de lo que se conoce como perimenopausia, la etapa anterior a la menopausia, que puede durar años y va acompañada de cambios caóticos en el organismo. Número 2. ¿Se pueden utilizar anticonceptivos para regular o aliviar la menopausia? Respuesta: sí. Las píldoras anticonceptivas pueden ayudar a controlar algunos síntomas de la menopausia y la perimenopausia. Sin embargo, no se recomienda utilizarlas en lugar de la terapia hormonal sustitutiva. Después de leer esto me pregunté, ¿y si su mal humor y desapego tenían que ver precisamente con eso? ¿Era esa la única respuesta? Empecé a indagar en las descripciones de los síntomas de la perimenopausia y encontré toda una lista. Cambios de humor. Bingo. Nunca había estado tan irritable. Cambios en el deseo sexual. Comprobado, comprobado y comprobado. Problemas de concentración o memoria. No he notado eso. Ella recuerda todo lo que he hecho mal. Dolores de cabeza. Tal vez, pero definitivamente yo. Sudores nocturnos. Tal vez eso explica su renuencia a compartir la cama conmigo. Estos síntomas coincidían con su comportamiento, pero no proporcionaban una respuesta completa. Me di cuenta de que en los últimos años Maddie se había centrado en la decoración. Era su afición, pero parecía hundirse más en ella con cada fiesta. Después de que los niños crecieran y se fueran de casa, se convirtió en su mundo. Las joyas llenaban nuestras vidas, pero quizá era una forma de ocultar un vacío interior. Decidí pasar a la acción. Empecé a venir a casa a horas intempestivas para ver qué hacía. No lo hacía a menudo. Mi trabajo no me permite salir de la oficina sin una buena razón, pero cada visita confirmaba mi presentimiento. Maddie no estaba en casa. Respondía a mis preguntas con irritación, como si yo hiciera preguntas inapropiadas y demasiado personales. Mis cautelosos intentos de averiguar dónde había estado eran tratados como un interrogatorio. Recibí miradas de enfado y explicaciones evasivas sobre la búsqueda de nuevas joyas. Las cosas se estaban calentando. Necesitaba ayuda. Acudí a una agencia de investigación privada. Me explicaron que seguir a mi mujer costaría $150 la hora, más gastos adicionales como desplazamiento, aparcamiento, etc. Teniendo en cuenta que Maddie estaba fuera unas 8 horas al día, eso suponía $1,200 por día y $6,000 por semana. Nuestro fondo de vacaciones no daba para tanto. Intenté buscar otras opciones, quizá preguntar a alguno de mis amigos o vecinos, pero enseguida me di cuenta de que no era una opción. Todos mis amigos que no trabajan son personas poco fiables y no les confiaría una tarea así. Los que sí eran de fiar estaban demasiado ocupados con sus propias vidas. Me quedé sola con mis preguntas. Cada día aumentaba la presión.
Por un lado sentía que la solución estaba cerca, por otro, temía descubrir la verdad. ¿Y si resultaba ser algo que no podía perdonar? Pero no podía seguir en la incertidumbre. Fue entonces cuando me di cuenta de que solo la verdad podía traerme la paz, por amarga que fuera. Maddie parecía casi normal cuando un día me pidió que le arreglara el ordenador. Su voz era suave, casi cariñosa, como lo había sido antaño. Aquel breve momento me recordó los tiempos en que nuestras interacciones estaban llenas de cariño y calidez. Cuando se fue al gimnasio, decidí ver qué podía hacer. El problema era grave. Un virus rootkit había destruido varios archivos clave de la pista de arranque. Pasé mucho tiempo intentando desterrar el malware y recuperar los archivos perdidos. Cuando por fin el ordenador empezó a funcionar, me sentí satisfecho del trabajo que había hecho, aunque parecía insignificante a la luz de nuestros problemas. Sin embargo, sentado frente a la pantalla, sentí un impulso inexplicable: curiosidad. Sabía que Maddie no solía molestarse con contraseñas complicadas y, de hecho, su correo electrónico se abría sin esfuerzo. Los primeros correos que vi me sorprendieron. Por favor, por favor, por favor, no hagas esto, rezaba el titular de la carta más reciente de un remitente llamado Jimmy Love 69. Le siguieron 3 cartas más: te quiero, no me dejes, tú no lo quieres, y por último, ¿cómo que se acabó? Cada una de ellas gritaba un drama del que ni siquiera sabía que formaba parte. No necesitaba leer su contenido para entenderlo todo. No solo me había dejado a mí, sino que ahora dejaba a otra persona, un amante llamado Jimmy Love 69. Aparentemente ya tenía un tercero al que se estaba mudando. Más tarde pensé que podría mirar más a fondo, comprobar sus correos electrónicos enviados, averiguar más. Quién sabe, tal vez habría encontrado las respuestas a todas mis preguntas. Pero en ese momento no pude aguantar más. Apagué el ordenador y me senté en la silla, sumido en mis pensamientos. Amaba a Maddie con todo mi corazón. Era el tipo de amor del que hablan en los libros y las películas. El tipo de amor que resiste la adversidad. Pero ahora me daba cuenta de que ella lo había cambiado todo. Había esperado 1 año, soportado su frialdad, su irritabilidad, su alienación. ¿Cuántos amantes había tenido en ese tiempo? 1, 10, 100. Las preguntas daban vueltas en mi cabeza, pero al final ya no importaban. Lo que importaba era que mi amor no podía soportarlo más. Me quedé sentada, luchando contra mi propia respiración, sintiendo las lágrimas correr por mis mejillas. Lo único que me quedaba por hacer era empezar a planear mi salida. Maddie pareció percibirlo. Su comportamiento cambió de repente. Volvió a ser atenta, cariñosa, sugiriendo que volviera al dormitorio, haciendo gestos que una vez significaron cariño. No respondí. Mi silencio y mi distancia eran tan fríos como lo habían sido sus acciones durante el último año. Cuando me sugirió que volviera a la cama, aduje malestar. Su mirada de decepción decía más que las palabras, pero no insistió. Un día volví a abrir su ordenador. Quizá buscaba la confirmación de que estaba tomando la decisión correcta. Entre las notas y los planes, descubrí que estaba preparando algo grande para Navidad. Pero eso ya no importaba. Sus intentos de ocultar su culpabilidad y recuperar mi confianza parecían vanos. Cada vez que me miraba, no veía amor, sino miedo. Miedo a perder lo que ella creía importante. Al día siguiente empaqué mis cosas. Ella se quedó en la puerta, observándome. Mientras llevaba la última maleta al coche, por fin habló. Se acabó, dije con calma, pero con firmeza. Se acabó lo nuestro. Durante 1 año me has tratado como a una extraña. ¿Por qué? ¿Para poder pasar tiempo con ese tal Jimmy? Ahora él puede tenerte. No, te quiero. Fue un error. Le temblaba la voz y las lágrimas le corrían por la cara. ¿Un error? Podrías haber hablado conmigo. Podrías haberme explicado. Pero en vez de eso elegiste mentir. ¿Fue Jimmy el único o había más? La miré con amargura. Ya no importa. Nuestro matrimonio, como tus adornos de Navidad, está destruido, destrozado, destrozado. Cerré el maletero del coche y me puse al volante. Maddie permaneció de pie en la puerta.
Sus lágrimas ya no podían contenerme. Me alejé, dejando atrás todo lo que una vez había sido importante para mí. A pesar del dolor, sabía que estaba tomando la decisión correcta. Mi coche me alejaba de la casa que ya no era mía. A cada kilómetro, los recuerdos me asaltaban como ráfagas de viento helado. Maddie, con la que había compartido los mejores años de mi vida, se había convertido en una extraña. Estaba seguro de haber dejado todo atrás, pero era un error. Después de conducir unas cuantas manzanas, recordé que había olvidado llevarme algo importante. Una vieja caja de fotos de nuestros hijos. Estaba en el armario del dormitorio, el único recuerdo de que nuestra familia había sido feliz alguna vez. Di la vuelta al coche y regresé a la casa. Los faros iluminaron el camino de entrada y entonces la vi. Maddie. Mi coche se detuvo en la entrada. La casa en la que una vez había sido feliz ahora parecía ajena. Pensé que había cerrado la puerta para siempre, pero mi corazón insistía en lo contrario. Había una caja con nuestras fotos en el armario. No podía dejarla atrás. Esos recuerdos eran lo único que me unía a lo que una vez fuimos. Al acercarme a la casa vi a Maddie. Estaba sentada en el porche, envuelta en una manta, sosteniendo el cuaderno de dibujo contra el pecho. Sus hombros temblaban ligeramente y oí un llanto silencioso. No era la misma persona que me había estado mirando con indiferencia durante los últimos meses. Era la mujer a la que una vez había amado con todo mi corazón. «Has vuelto», susurró al verme. Le temblaba la voz y sus ojos brillaban de lágrimas. «Solo por las fotos», dije secamente, tratando de no ceder a mis emociones. Pero su mirada me detuvo. No era una mirada de culpabilidad, justificación o miedo. Era algo más. El dolor que parecía haberme ocultado todo este tiempo. «Me odias», dijo, entrecortándose en un susurro. «Y me lo merezco. Pero por favor, escúchame». Quería apartarme. Quería lanzar sus palabras al viento como ella había lanzado mis sentimientos. Pero algo dentro de mí no me dejaba marchar. Me senté en los escalones junto a ella, pero no la miré a los ojos. «¿Crees que lo sabes todo?», continuó. «¿Crees que arruiné nuestro matrimonio porque encontré a otra persona? Pero no fue así. Lo arruiné mucho antes que Jimmy». Sus palabras me hirieron. Me volví hacia ella. «¿Qué intentas decir?». Mi voz era fría, pero mis entrañas ardían. Apretó el álbum con más fuerza, como si buscara apoyo en él. «Empecé a perdernos cuando dejé de ser yo», dijo, «cuando empezamos a vivir vidas paralelas. Tú siempre estabas ahí, pero yo no. No puedo excusarme, pero Jimmy, él no era una solución, era un escape». No sabía qué decir. Por primera vez en mucho tiempo parecía sincera. Le rodaron lágrimas por la cara, pero continuó. «Te quería, y aún te quiero, pero no sabía cómo volver a nosotros. Tenía miedo de decirte lo que sentía, miedo de admitir que estaba perdida». Esas palabras fueron como un cuchillo. Quería que lo explicaran todo, pero en lugar de eso me dejaron con más caos dentro. «¿Por qué no me lo dijiste entonces?», pregunté. «¿Por qué no acudiste a mí? ¿No es eso el matrimonio?». Sacudió la cabeza. «Porque tenía miedo de perderte». Irónico, ¿eh? Es exactamente por eso que te perdí. Nos sentamos en silencio. Solo sus silenciosos sollozos rompían la paz de la noche. La miré y no vi a la mujer que me había traicionado, sino a la mujer que luchaba consigo misma. Y en esa lucha, ambas éramos perdedoras. «No sé si podré perdonarte», dije finalmente. «No sé si podré volver a confiar». Ella asintió, aceptando mis palabras. «No voy a disculparme ahora», susurró. «Solo te pido una oportunidad para explicarme. Si estás preparado para oír la verdad». Su voz temblaba, pero había determinación en ella. Sentí que era el momento en que todo podía cambiar. Pero, ¿estaba preparada para dejarla entrar de nuevo en mi corazón? ¿Estaba preparado para escuchar la verdad, aunque fuera más dolorosa de lo que esperaba? El silencio entre nosotros parecía interminable. Buscaba palabras, pero no las encontraba. Esperaba mi respuesta
y podía ver cómo sus manos agarraban el álbum cada vez con más fuerza, como si fuera su único apoyo. Finalmente, asentí. Cuéntame, dije, intentando no mostrar mi excitación. Si quieres que te entienda, empieza por el principio. Respiró hondo y empezó a hablar. Su voz era tranquila, pero cada palabra me penetraba como una aguja. Todo empezó hace unos años. No puedo decirte exactamente cuándo. No fue un momento, un evento. Fue como un lento desvanecimiento. Ambos cambiamos. Tú estabas inmerso en el trabajo. Yo estaba inmersa en la casa, los niños, nuestras vidas. Y eso estaba bien y tú estaba bien, hasta que me di cuenta de que me había perdido. Cerró los ojos, como si tratara de encontrar fuerzas para continuar. Te quería, pero sentía que vivía a la sombra de otra persona. No te culpaba, pero no sabía cómo lidiar con ello. Y entonces apareció Jimmy. No era nadie especial, solo alguien que me prestaba atención, que me recordaba que aún existía como mujer. Sus palabras eran dolorosas. Cada una de ellas me llegó al corazón, pero me obligué a escuchar. Era su momento de la verdad y no quería interrumpirlo. Pensé que había encontrado una salida, que me haría sentir viva de nuevo, pero solo empeoró mi vacío. Jimmy no significaba nada para mí, pero seguía adelante porque tenía miedo de admitir mi error. Miedo de que si volvía a ti, no me aceptarías. Le tembló la voz y se quedó callada. Me quedé mirándola, intentando comprender. Su historia era como un rompecabezas al que le faltaban piezas. Pero una cosa estaba clara. Su dolor era real. ¿Por qué me lo cuentas ahora?, le pregunté. Me miró con los ojos llenos de lágrimas. Porque ya no puedo vivir esta mentira. Te he perdido, y ahora tengo miedo de perderme por completo. Me di la vuelta para que no viera la emoción que me embargaba. Sus palabras golpearon lo más profundo de mi alma. Quería gritar, culpar, pero en lugar de eso dije, ¿crees que estas palabras van a cambiarlo todo? ¿Crees que nos va a traer de vuelta? Sacudió la cabeza. No, respondió ella. Sé que no puedo arreglar esto. Solo quiero que sepas la verdad. Y si tengo que dejarte ir para hacerte feliz, lo haré. Su sinceridad me desarmó. No era alguien que se escondía detrás de mentiras y excusas. Era Maddie, real, vulnerable, abierta. No sé qué hacer, dije finalmente. Lo único que sé es que no puedo olvidar. Va a ser largo, duro, y no estoy segura de tener fuerzas. Ella asintió. Lo comprendo, pero estoy dispuesto a luchar por nosotros. Si estás dispuesto a intentarlo. Sus palabras sonaban como un desafío, y en ese momento me di cuenta de que la elección era mía. Podíamos empezar de nuevo, intentar construir un nuevo puente entre nuestros corazones. O podía marcharme, dejando atrás el pasado. En el fondo de mi mente, sentía que era uno de esos momentos que definen la vida. Permanecí largo rato en silencio, meditando sus palabras. El mundo entero parecía haberse detenido, esperando mi decisión. La luna iluminaba su rostro, que reflejaba todas las emociones. Miedo, esperanza, sinceridad. Ella esperaba y yo no podía responder. ¿Te das cuenta de que si intentamos empezar de nuevo, no será igual que antes? Finalmente dije. Lo que teníamos está arruinado. Si decidimos construir algo nuevo, será un matrimonio diferente, con reglas diferentes, con dinámicas diferentes. Asintió lentamente. Estoy preparado. Si tú estás listo, yo también. Sus palabras sonaban seguras, pero pude ver lo difícil que le resultaba decirlo. Esperó mi respuesta, pero no podía aceptar sin más. Las dudas se agolpaban en mi interior. ¿Cómo puedo volver a confiar en ti?, pregunté, y me tembló la voz. ¿Cómo puedo olvidar que me mentiste, que te escondiste, que nos destruiste por dentro? Bajó la cabeza como si esas palabras la abofetearan, pero en lugar de defenderse o excusarse, dijo, no tienes que olvidar, y no espero que me perdones ahora. Todo lo que puedo hacer es probar que he cambiado, que puedes volver a confiar en mí, pero necesito tiempo para hacerlo. Necesitamos tiempo. La miré fijamente, tratando de ver si decía la verdad. Sus ojos no apartaban la mirada.
Su voz no vacilaba. No era la Maddie que se escondía tras una máscara. Era una mujer dispuesta a luchar por lo que era importante para ella. ¿Y si no puedo perdonar?, pregunté en voz baja. ¿Y si, incluso con tus esfuerzos, lo veo cada vez que te miro? Ella apretó las manos, pero respondió con firmeza. Entonces lo aceptaré. Si decides irte, lo entiendo, pero no puedo irme ahora sin intentarlo. Su determinación me hizo dudar. Tal vez ella realmente estaba dispuesta a pasar por esto por nosotros. Pero, ¿lo estaba yo? Sentía que estaba al borde del abismo y que cada paso adelante podía ser el comienzo de un nuevo viaje o la caída final. Necesitamos tiempo, dije, sorprendida por mis propias palabras. Sin promesas, sin garantías. Solo intentamos ver si tenemos alguna posibilidad. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero esta vez eran lágrimas de alivio. Gracias, susurró. No te defraudaré. No respondí. No estaba seguro de creer aquellas palabras, pero estaba dispuesto a darle una oportunidad. Al día siguiente empezamos a trabajar en lo que quedaba de nuestro matrimonio. Eran las pequeñas cosas, desayunar juntos, conversaciones que hace tiempo habíamos dejado de tener. Ella lo intentaba, podía verlo, hacía preguntas, escuchaba mis respuestas, se interesaba por mi vida. Yo, por mi parte, intentaba no cerrarme, ser sincero, pero reservado. Una noche que cenábamos juntos, me preguntó, ¿por qué decidiste darme una oportunidad? Me preguntaba. ¿Por qué? No se trataba de un momento, ni de una decisión. Era algo complejo, un entretejido de recuerdos, sentimientos, esperanzas. Creo que porque aún amo a la mujer que fuiste, y tal vez espero que aún esté dentro de ti en algún lugar. Me miró y había algo nuevo en sus ojos, ni culpa ni miedo, sino gratitud. Intentaré recuperarlo, dijo, por ti, por nosotros. Fue la primera vez en mucho tiempo que sentí que realmente teníamos una oportunidad, pero sabía que había un largo camino por delante, difícil, lleno de desafíos, y solo el tiempo diría si podríamos volver a ser felices juntos. Han pasado varios meses. Nuestros intentos de reconstruir lo destruido no fueron fáciles. Cada día traía nuevos retos. Maddie y yo hablábamos más de lo que lo habíamos hecho en años, pero las palabras seguían sin poder cerrar las heridas. Nos recordaban el dolor, la traición, el abismo en el que una vez habíamos caído. Maddie cambió, intentó estar presente, atenta, abierta. Ya no ocultaba sus sentimientos, sus miedos, pero yo seguía dudando. Quería creer que podíamos empezar de nuevo, pero cada pequeña cosa me recordaba el pasado. Una noche, mientras estábamos sentados en el salón, Maddie dijo de repente, «¿Sabes? Pensé que nunca podría volver a ser yo, que estaba perdido para siempre. Pero tú me diste una oportunidad, e incluso si no lo logramos, quiero que sepas que me devolviste una parte de mí. La parte de mí que estaba perdida». La miré, a sus ojos llenos de sinceridad, y supe que decía la verdad. Pero, ¿cambiaba algo para mí la verdad? Me alegro de que pienses así, respondí. Pero Maddie, tú también tienes que entenderlo. Aún no sé si podré olvidarlo. Cada mañana me despierto con ese peso, y cada noche me duermo intentando dejarlo ir. Ella asintió, aceptando mis palabras. Fue nuestra última confesión seria. Al cabo de unas semanas, tomé una decisión. Por la mañana, empaqué mis cosas. Maddie estaba en la puerta, observándome en silencio. Podía sentir su mirada, pero no podía volverme. Cuando por fin terminé y me dirigí al coche, me preguntó en voz baja, ¿es este el final? Me detuve, pero no me di la vuelta. No creo que sea el final, sino un nuevo capítulo. Para los dos, respondí. Lo intentamos, y era importante, pero a veces intentarlo no basta. Se le saltaron las lágrimas de nuevo, pero no se acercó, no suplicó. Sabía que yo ya había tomado una decisión. Gracias por darme una oportunidad, susurró, y gracias por todo lo que teníamos. No respondí, no podía. Subí al coche y me marché, dejando atrás la casa, los recuerdos y a la mujer que una vez había amado.
Ha pasado un año, me mudé a otra ciudad, empecé un nuevo trabajo, hice nuevos amigos. Maddie ya no estaba en mi vida, pero a veces la recordaba. No con dolor o rabia, sino con gratitud. Éramos una parte de la otra, pero nuestra historia había llegado a su fin. Un día recibí una carta. Era de ella. Dentro había fotos, la misma caja que nunca recogí. Las fotos iban acompañadas de una breve carta. Sigo aferrándome a nuestros recuerdos, no como remordimiento, sino como recuerdo de que vivimos, amamos y fuimos felices, aunque no para siempre. Espero que tú también encuentres tu felicidad. Con amor, Maddie. Sonreí, ella había encontrado su mundo y yo el mío. Y quizá esa fue nuestra verdadera victoria. Fuimos capaces de soltarnos el uno al otro para encontrarnos a nosotros mismos. No era el final, sino un nuevo camino. Para ella, para mí, para los dos. Si a ti también te está gustando, deja un like y suscríbete al canal.